Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hacer esta grabación solamente para poder tener la evidencia de la clase número 9, la sociedad chilena actual, que no se desarrolló por Zoom, sino que se desarrolló solamente por WhatsApp. Así que para dejar la explicación completa vamos a hacer esta presentación y la vamos a después subir a la plataforma de YouTube. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ver enseguida esto. Vamos a cerrar acá y ahí está. Bienvenidos entonces a la clase número 9 de primer ciclo, Ciencias Sociales, la sociedad chilena actual. Y vamos a activar los conocimientos previos a partir de lo que ya hemos estado estudiando en nuestras clases. La clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? Lo que es reforma agraria y también lo que es problemas de vivienda y movimientos de pobladores, ¿ya? Por lo consiguiente, ese fue el contenido anterior. Recuerda la reforma agraria que fue impulsada, ¿cierto?, en el gobierno de Alessandri y en la cual después se desarrolló en dos fases importantes dentro del gobierno de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, ya en la cual dentro de el gobierno de Eduardo Frei Montalva fue primero expropiar terrenos de más de 80 hectáreas que no estuvieran ocupadas, y dentro del gobierno de Allende fueron terrenos de menos de 80 hectáreas para poder ser expropiadas y entregadas a los campesinos para que ellos pudiesen ser los dueños de la tierra, con la premisa de que el que la trabajaba era el dueño. Sin embargo, eso no resultó tan bueno, porque la verdad es que nosotros podemos pensar de que entregando el terreno a los campesinos esto iban a surgir económicamente, cosa que no resultó así, ya que el campesinado en Chile era un sector de la población analfabeta, la cual no tenía mayor conciencia de lo que era el poder producir más a partir de su tierra, además de que no tenían los elementos necesarios para poder sembrar, arar y qué sé yo, cosas de mucha más tecnificación. Esas las tenían los grandes latifundistas en nuestro país, no ellos. Así que la reforma agraria en ese sentido no ayudó a mejorar la calidad de vida de la población campesina. Y después aparecen los problemas de vivienda y de movimientos de pobladores, donde empezamos a ver lo que es el nacimiento de las famosas poblaciones callampas, ¿ya? Donde la gente, ¿cierto?, se va del campo a vivir en la ciudad y vive en condiciones muy precarias, muy malas, ¿ya? Se van a vivir a sectores que eran totalmente despoblados, sin luz, sin agua potable, sin alcantarillado, y que nacían de la noche a la mañana, ¿ya? Y donde en estos mismos lugares nacían, ¿cierto?, los primeros atisbos de organización social comunitaria, ya sea los centros de madre, las juntas de vecinos, los centros de adulto mayor, las ollas comunes, etcétera, ¿ya? ¿Para qué se hacían estos movimientos de problemas de vivienda y estos movimientos de pobladores? Para poder acceder a la vivienda propia para personas de escasos recursos que no tenían acceso a una compra de una vivienda tal como los sectores más acomodados. Es más, era una forma de presión por parte de la población para que el Estado se hiciera eco de sus necesidades dentro de lo que es este, este problema grande que es de la vivienda, que hasta el día de hoy existe en nuestro país, ¿ya? En la página 79 del texto aparece, aproximándonos al tema, dice: ¿puede recordar o identificar el año en que ocurre la situación de la fotografía? Bueno, en la fotografía se está viendo la coronación de Cecilia Boloco cuando fue ganadora del Miss Universo, que eso fue el año 1987. ¿Qué sucedía? Preguntas dos. Con el gobierno en Chile por esos años. Bueno, lo que sucedía en el gobierno de Chile por esos años es que era un gobierno dictatorial, ya que estaba todavía ejerciendo el poder Augusto Pinochet Ugarte como general en jefe del ejército de Chile, ¿ya? Y jefe de lo que es la junta militar. ¿Y qué elementos propios de la sociedad de ese tiempo forman parte de su vida actual? Eso cada alumno tiene que observarlo y verificarlo según su propia experiencia de vida, ya que hay algunos alumnos que pueden que no hayan nacido en los 80 y otros que sí hayan nacido antes de los 80. Entonces cada cual responde según lo que haya vivido. Si ha vivido o nació antes de los 80, se acordará de cosas que aún se mantengan en su vida diaria. Y los que no nacieron en los 80, sino que en décadas posteriores, no responderán nada porque no tienen una experiencia de vida en ese sentido. Algo de esto yo sé, página 81. ¿Sabe usted qué fueron y en qué consistieron las juntas de abastecimiento y precios HAB? Si saben, le ponen lo que son, ¿cierto? Y los que no lo sé, pero lo quiero aprender, para que se entienda de que es un estímulo a su conocimiento. Después, ¿cree usted que el régimen militar marcó un antes y un después en la historia de Chile?
argumente su respuesta. Ustedes tienen que decirme si en realidad el régimen militar hizo un antes y un después en Chile o en realidad no causó ningún cambio en nuestra sociedad y en nuestro Chile actual y del pasado, ¿ya? Si es negativo o si es afirmativo, tienen que justificarlo, argumentar su respuesta. Y después, ¿sabe usted qué hitos marcan el regreso a la democracia? Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la llamada al plebiscito que se hizo, ¿cierto?, durante el gobierno de General Pinochet, que se desarrollaron propagandas políticas, ya sea la de la campaña del sí, que se suponía que esa campaña estaba apuntando a que la gente votara por esa opción en esas elecciones, en ese plebiscito, para que Pinochet tuviera 8 años más en el gobierno, y la del no, que era la opción donde la gente podía votar para decir que no quería que Pinochet siguiera en el gobierno y que se hicieran al año siguiente elecciones presidenciales democráticas. Por ejemplo, el mismo plebiscito también es un hito que marca el regreso a la democracia. ¿Ya? Y también podría ser mencionado después del plebiscito la elección de Patricio Aylwin Azoka como presidente de Chile en la década del 90, primer presidente después de la vuelta a la democracia. ¿Qué haremos hoy? Módulo 3, siglo XX, Unidad de la Sociedad Chilena Actual, página 79 a la 91. Objetivo de la clase, caracterizar los programas de gobierno del Partido Demócrata Cristiano, y de la Unidad Popular durante las décadas del 70 y 60, y también conocer los antecedentes de la crisis institucional que dan lugar al golpe militar del 73, desarrollo de la inflación, polarización social, presión política de Estados Unidos, entre otros. ¿Cuál es el nuevo conocimiento que vamos a aprender en esta clase? La situación política nacional de los años 70 y el golpe de Estado del 73 y el régimen militar. Primero, vamos a observar los proyectos globales de la democracia cristiana y de la unidad popular. Todo esto aparece en su libro en la página 82. Primero, tenemos que el primer programa de gobierno que vamos a estudiar es el de Eduardo Frei Montalva, que en la década del 60 él fue electo presidente ya en nuestro país entre años 64 y 69. ¿Ya? Que él siendo candidato, ¿cierto?, del Partido Demócrata Cristiano, que en ese tiempo tenía mucha fuerza en nuestro país y más el apoyo de otros conglomerados políticos. Luego aparece, ¿cierto?, la figura de Salvador Allende, del Partido Socialista, que fue electo en el año 70 y terminó su gobierno abruptamente en el año 73. ¿Qué propusieron estos dos gobiernos, el de Eduardo Frei Montalva y el de Salvador Allende? Establecer medidas que fomentaran la participación y bienestar de la población en distintos ámbitos, siendo su prioridad las personas más desposeídas. ¿Ya? Aquí en la página 83 yo los puse en dos columnas qué tipo de gobierno tuvo Frei Montalva y qué tipo de gobierno tuvo Allende. Primero que nada, el gobierno de Frei Montalva se le puede denominar que su lema de gobierno es la revolución en libertad, ya que son cambios y modificaciones que buscaban implementarse gradualmente, manteniendo el apego a las leyes, la institucionalidad y las libertades públicas, ¿ya? ¿Qué tipo de gobierno tuvo Allende? En este caso su lema de gobierno es la vía chilena al socialismo. Recuerden que en el mundo eran pocos los países en aquel entonces, la década del 70, que eran socialistas. Podríamos nombrar Corea del Norte, que es más bien comunista, ¿cierto?, pero también es de izquierda. Podemos nombrar a la ex Unión Soviética, que en aquel entonces existía. Podemos nombrar a Cuba. Entonces, que Allende llegara al poder fue una de las cosas más importantes y revolucionarias de lo que es el mundo político a nivel global, ya que Allende fue el primer presidente socialista que fue electo por votación popular. En los otros países que les mencioné, el socialismo o la tendencia de izquierda llega al poder a partir de lo que es el golpe de Estado, ¿ya? Así que fue una novedad que llegara Allende al poder en nuestro país. ¿Qué pretendía Allende? Un socialismo diferente a otros gobiernos aspirando, ¿cierto?, a acceder al poder a través de las elecciones democráticas, tal como les estoy mencionando. ¿Qué pasó con Allende? Generó una gran polarización y enfrentamiento en nuestro país, ya que él buscaba generar profundos cambios, por ejemplo, en lo que es tenencia y propiedad de la tierra. Hubo durante su gobierno una escasez de productos, lo que generó la creación de las juntas de abastecimiento y precios, HAB, que era donde la gente iba a comprar a un negocio, a un almacén, y tenía medido la cantidad de productos que podía, ¿cierto?, comprar. Se les entregaba un carnet para que anotaran cuántos kilos de azúcar, cuántos kilos de arroz, cuánta harina y cosas así, todo
muy bien controlado para que no hubiera desabastecimiento y todos accedieran a ese producto que estaba en tanta demanda, ¿ya? Pero no toda la población estaba de acuerdo con esta medida de la JAP. Algunos comerciantes se negaban a vender de esa forma. ¿Ve? Aquí está, dice el instructivo general para las juntas de abastecimiento y control de precios. JAP para los amigos. Así dice un cómic de que está mencionando, ¿cierto?, esta junta de abastecimiento. ¿Cuáles son las principales diferencias, perdón, entre ambos programas de gobierno? Que aparece todo en la página 87, yo lo puse en dos columnas distintas. En la de Frei Montalva están los cambios a partir de lo que es la negociación, y él se vinculó a Estados Unidos a través de lo que es la Alianza para el Progreso, donde Estados Unidos hizo un programa para poder apoyar a países sudamericanos o de América Latina para que estos pudiesen tener cierto apoyo, ¿ya?, del tío Sam de Estados Unidos. Y en el gobierno de Allende se intentó profundizar los cambios anteriores que hicieron o que se hicieron durante el gobierno de Frei Montalva, tomando medidas más radicales. Fue contrario a la política de Estados Unidos en relación a los países americanos, tomando en cuenta de que en realidad esta Alianza para el Progreso Allende lo tomaba como una intervención estadounidense en nuestro continente. Un asunto de política exterior que se estudia más en profundidad en segundo siglo, así que solamente aquí la vamos a mencionar. ¿Qué hizo Frei Montalva? Ahí está. El gobierno de Allende y la vía chilena al socialismo, página 88 a la 91. Tenemos varios ámbitos en los cuales podemos explicar este gobierno y su idea principal de ser un país socialista. Primero que nada, tenemos que en el ámbito económico se le da importancia al rol del Estado dentro de lo que es la propiedad de las empresas, la reactivación del trabajo, la fijación de precios, ¿ya? Donde las empresas tienen que ser del Estado, ¿ya? O sea, tiene que ser dueño de las empresas en el área social, el área mixta, en el área privada, que se nacionalizara el cobre y también se desarrollara de una forma más radical la reforma agraria y se congelen los precios para que no hubiera especulación dentro del mercado cuando uno va a comprar un producto, que el vendedor, por ejemplo, no los venda a un precio más alto solamente para sacar ganancias, ¿ya? El Estado se involucraba en esto, ¿ya? Es más, dentro del gobierno de Frei Montalva se desarrolló lo que es la chilenización del cobre, pero dentro del gobierno de Allende se desarrolló la nacionalización del cobre, ¿ya? El segundo ámbito es la agitación social y política, donde se polarizó nuestro país, algunos en apoyo al gobierno de Allende y otros en oposición al gobierno de Allende. Se desarrollaron descontentos de la población por esta crisis, ¿cierto? Por esta crisis de abastecimiento de productos, lo cual para muchos historiadores significó de que desde lo que es el mundo empresarial, el mundo que es más partidario de la derecha en nuestro país, le hizo un boicot guardando productos para que hubiera desabastecimiento en Chile. Si quedan los productos en las bodegas, no llegan a los almacenes o a los supermercados y la gente no tiene que comprar. Eso es lo que se dice en aquel entonces, que pasó ese hecho para poder haber boicoteado o perjudicado al gobierno de Allende, ¿ya? Y más encima, por este mismo hecho se desarrollaron protestas, ¿ya? Esto que les digo yo del desabastecimiento es como parte de la historia oculta, porque está como, entre comillas, aceptado y confirmado, pero porque habían personas de aquel entonces que sabían y que informan de que se guardaban productos para no venderlos, solamente para que los almacenes estén vacíos de los productos de necesidad básica. Ya, en la página 91 tenemos la presión política e intervención de Estados Unidos. Es muy importante la presencia de Estados Unidos en esta etapa de la historia de Chile, ya que para Estados Unidos, que Allende llegara al poder, era lo peor que le pudo haber pasado a nuestro continente. ¿Por qué? Porque si Allende llegó al poder, significaba que iba a haber una nueva Cuba, ahora en Sudamérica, y más encima desarrollada a través de elecciones democráticas. Entonces, para Estados Unidos era imposible, teniendo toda esta idea de poder mantener su hegemonía. Recuerden que en esta época tenemos la Guerra Fría en el mundo, donde Estados Unidos tenía una gran preponderancia en Latinoamérica. Si llegaba un solo país a ser más bien de corte de la Unión Soviética, se iba a armar una tremenda a nivel continental, ¿ya? Por lo consiguiente, Estados Unidos desarrolló una oposición férrea al gobierno de Allende, ¿ya? Y Estados Unidos buscó desestabilizar el gobierno de Allende, haciendo nulos accesos a los créditos al gobierno y el financiamiento de algunos grupos. ¿Para qué? Para que hubiese desabastecimiento, para que hubiese problemas de
de alimentación en nuestro país. No digo de que Allende sea el mejor presidente del mundo, pero también hay que mencionar las cosas que pasaron desde afuera y que perjudicaron su gobierno. En un gobierno nefasto, pero tampoco es que la intervención extranjera sea tan importante para evitar que él sea presidente o que pudiese ejercer bien su presidencia. ¿Ya? Modelación. Vamos viendo nosotros qué modelación, o sea, qué ejemplo de actividad tenemos acá. Vamos a irla respondiendo de a poquito. Primero tenemos acá un mural. ¿Ya? Acá les tengo una explicación de este mural. Se ve medio raro, pero no importa. Es un mural que se le llama ¿ah? El primer gol del pueblo chileno. ¿Ya? El año 71, el pintor Roberto Mata, gran pintor de nuestro país, junto a las brigadas Ramona Parra, realizó en la piscina municipal de La Granja el mural titulado El primer gol del pueblo chileno, ¿ya? Dando a entender de que él apoyaba, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende. Por eso es que él le dice el primer gol. Se derroca o se termina, ¿cierto?, lo que es el gobierno de Frei Montalva, ya termina su mandato y sale electo lo que es el presidente Allende. Entonces se lo toma como un gran triunfo de la población, del pueblo chileno entero. Luego, ¿cierto?, se desarrolla el golpe militar en 73 y el siguiente año, el año 74, durante la dictadura militar, la obra fue cubierta con 14 capas de pintura, ¿ya? Con el objeto de hacerlas desaparecer, o sea, una capa de pintura tras otra para que desapareciera ese mural que tenía relación con lo que es la llegada al poder de a Salvador Allende. Yo sé que se ve medio raro, tiene algunas imágenes extrañas, ¿ya? Y además de que habla de la Brigada Ramona Parra. Vamos a agrandar un poquito la imagen para que lo vean con mejor detalle. No es nada del otro mundo, es solamente un mural bastante provocativo, es un mural bastante sugestivo, ¿cierto? Bastante poco, poco realista en su imagen, en su trazo, pero que es una imagen, es un mural bastante interesante de analizar. Les comentaré qué fue la Brigada Ramona Parra, ¿ya? Esta brigada es el nombre que recibe la Brigada Muralista del Partido Comunista de Chile. Su nombre es en honor a la joven militante de dicho partido asesinada en la masacre de Plaza Bulnes el 28 de enero del año 1946. Fue creada esta brigada en 1968. Son grupos organizados de jóvenes muralistas, o sea, que hacen pintura en las calles, ya que hacen grandes obras, pero en las paredes de las calles, cuyo objetivo es plasmar en diferentes espacios públicos mensajes relacionados a la ideología política de la izquierda chilena. Roberto Mata se une a ellos y hace este gran mural, ¿ya? Se ve medio extraño, pero sin embargo es un mural que tiene una connotación, ¿cierto? ¿Ah? Vive de la cabeza a los pies, las moscas cohabitan sin servir. ¿Ah? Es como un detalle para entender este mural. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las preguntas respecto de este mural. ¿Qué representa la obra? La obra representa personas desnudas, aunque no se ven como un dibujo más bien realista, sino que es un dibujo surrealista del cuerpo humano, pero representa la libertad del pueblo porque está sin ningún tapujo, sin ninguna, ¿cómo es que se llama? Sin ninguna, digámoslo así, sin ningún pudor, sin vergüenza, ¿ya? Eso es lo que yo puedo interpretar de la obra. Cada alumno tiene que decir después qué interpreta acerca de esta obra. Segunda pregunta, ¿qué motivación puede haber tenido un pintor como Roberto Mata para participar en una acción artística de esta naturaleza? Yo creo, de forma personal, que Roberto Mata de alguna forma apoyaba el gobierno de Allende y por eso es que se sumó a esta iniciativa artística de la Brigada Ramona Parra para plasmar en una pintura surrealista, ¿cierto?, este gol del pueblo chileno. Y tercera pregunta, ¿por qué razón el régimen militar tendría interés en hacer desaparecer la obra y por qué los gobiernos de la Concertación tendrían interés en restaurarla? Interesante, ¿eh? Digámoslo de la siguiente manera. Durante cualquier gobierno de forma dictatorial que llega a un poder de un país X, siempre se intenta borrar las cosas que son del bando contrario que estuvieron antes que ellos. Cualquier cosa, libros, pinturas, esculturas, grabados, todo lo que a ustedes se les ocurra, tratan de desaparecerlo porque quieren anular a la oposición. ¿Ya? En este caso se buscaba, ¿cierto?, borrar este mural
con 14 capas de pintura para borrar el vestigio de que estuvo este mural en una piscina en la comuna de La Granja. Estuvo en la pared, ¿cierto? En la muralla que es divisoria de la piscina en La Granja, ahí estaba este mural. Y se cubrió con muchas capas de pintura para borrar que a alguien se le ocurrió pintar ese mural porque era contrario a lo que es este gobierno militar. Pasó, por ejemplo, en China. Cuando China llegó, ¿cierto?, a la revolución y llega a ser un país comunista, se desaparecen muchos textos que son anteriores a esta llegada del comunismo en China. Por lo consiguiente, ellos lo que hicieron fue borrar este vestigio, desaparecer a Dios. No existen Biblias en China, no existen textos que no sean aprobados por el Partido Comunista Chino, en fin. ¿Ya? Se intenta desaparecer todo lo que es contrario al régimen militar en este caso, pero cuando vuelve la democracia se hacen los esfuerzos para poder restaurar y poder volver a mostrar este mural. Hay que pensar que son 14 capas de pintura. Hace años atrás hubo un documental que retrataba cómo se estaba buscando restaurar y recuperar este mural, y lo que decía la persona que estaba ahí hablando es que aquellos que pintaron ese mural compraron la pintura más rasca que existía en el mercado en aquel entonces, porque era de fácil sacarla de forma fácil sin deteriorar la pintura. Entonces pintaron con 14 capas, pero de la pintura más barata, de menor calidad, para que sea porque ellos sabían de que era una obra de arte y que no la querían borrar del todo. Se puso muchas capas de pintura, pero después se pasó, ¿cierto?, una espátula, y se puede observar hasta el día de hoy está, creo, en un, ah, en una estación del metro en Santiago. La sacaron del lugar, con mucho cuidado sacaron la pared, ¿cierto?, esta muralla divisoria, y la tienen en una estación del metro para que se pueda observar y toda la gente la pueda ver con mayor claridad. ¿Ya? Ejercitemos nuestra mente ahora, veamos qué es lo que podemos nosotros desarrollar ahora como ejercitación dentro de lo que es nuestra unidad. Mire, tenemos el análisis, manos a la obra, dice. Tenemos el programa de gobierno de Frei, Revolución y Libertad, y el programa de gobierno de Allende, Vía Chilena al Socialismo. Tenemos la chilenización del cobre. El Estado chileno debía comprar la mayoría de las acciones de las empresas norteamericanas que controlaban la producción del cobre chileno. La promoción popular, incentivar la institucionalización de las organizaciones populares, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, etc. Reforma agraria y sindicalización campesina. O sea, se expropiaron la gran propiedad agrícola y se redistribuyeron en cooperativas campesinas, formación de sindicatos campesinos. La educación, adaptar el sistema educacional a las demandas del desarrollo económico del país, ampliando la cobertura. Siguiente, el programa de gobierno de Allende, que es la Vía Chilena al Socialismo. Se nacionaliza el cobre en su gobierno, o sea, el Estado chileno debe expropiar las empresas norteamericanas dueñas de la producción de cobre y traspasarlas a manos estatales. Se nacionaliza la economía, donde el Estado donde se traspasa al Estado las empresas privadas y los bancos. Se profundiza la reforma agraria, aumento de la cantidad de latifundios y expropiación en menor tiempo. En la educación, mejoramiento de la cobertura en educación y desde la prebásica, y en lo que es alimentación se deja un precio fijo a los elementos de subsistencia básica. La idea es que los estudiantes puedan elegir uno de estos dos programas de gobierno y explicar por qué cree usted que estos programas de gobierno, pueden ayudar a los más desposeídos o a las clases sociales más bajas. Pueden elegir el de Frei Montalva, pueden elegir el de Salvador Allende y decir, este gobierno a mí me parece que ayudó a la gente más desposeída por esto y por esto. Se notan unos cuantos motivos y eso sería suficiente como para poder desarrollar esta actividad. ¿Ya? Aplicación. Tenemos una caricatura publicada en el periódico socialista Última Hora de Santiago, 25 de enero del año 70, cuando salió electo Salvador Allende. ¿Qué parece acá? Una gran pie que está pisando a otros personajes. Partió la Unidad Popular por Clic. Clic es el dibujante. Una grande zanco, una persona muy alta que está pisando al que se le pase por delante, y abajo dice, esto comienza, señores. ¡Wow! Esto comienza, señores. O sea que parte la Unidad Popular. ¿Qué creen ustedes que se representa esta caricatura? Ustedes reflexionan. ¿Qué creen ustedes que puede representar? ¿Qué significa esa caricatura?
puede ser, según mi opinión, que la persona, ¿cierto?, está dibujando de que el socialismo llega a nuestro país, llega a la unidad popular y llega a arrasar con todo lo que existía anteriormente, ya buscando dejar su propia huella, dejando su propio legado, sin contar con lo que se estaba desarrollando en los gobiernos anteriores. Es la interpretación que yo le puedo dar a esta caricatura, ¿ya? Sigamos, la evaluación. Es muy simple esta evaluación. Esta evaluación consta de 3 elementos importantes. El pescadito, donde dice la sociedad chilena actual, las características del gobierno de Frei Montalva, característica 1, 2 y 3, y las características, ¿cierto?, del gobierno de Allende, característica 1, 2 y 3. Y C, no dice característica, dice causas, pero yo no le pude cambiar el dibujito, los colores a las burbujas, así que quedaron tal cual. Anotan 3 características del gobierno de Frei Montalva, 3 características del gobierno de Allende y cuál es el efecto de cada uno de estos gobiernos, ¿ya? ¿Qué se logró durante estos gobiernos? Es importante que ustedes sepan cuál es el elemento principal de estos gobiernos y cuál es su consecuencia. Características, consecuencias, ¿ya? Es importante que ustedes lo sepan, así todos van a poder después tener una conciencia mayor respecto de estos gobiernos, ¿ya? Recuerden que después viene lo que es el golpe militar, así que solamente llegamos hasta esta parte. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo me queda para poder... dice. Pero bueno, ya, muy bien, estudiantes. Muchas gracias por la participación en esta clase. Esta clase, como les digo, solamente la grabé de forma personal para dejar una evidencia de una explicación más extendida para ustedes que la que se puede hacer haciendo la clase por WhatsApp, ¿ya? Así que esta clase se va a subir a la plataforma de YouTube para que ustedes tengan acceso a ella de forma más expedita y vayan repasando sus contenidos previo a la evaluación de la próxima semana, ¿ya? Nos vemos y recuerden, un pueblo sin conocimiento de su historia pasada, su origen y cultura es como un árbol sin raíces. ¿Quién dice esto? Marcus Garvey, y es muy importante que conozcamos el pasado, así tal vez podamos evitarlo en un futuro próximo. Muy bien, vamos a ir entonces terminando esta grabación para dejar el respaldo de la clase. Espero que la hayan podido desarrollar y entender de buena forma, ¿ya? Es importante para ustedes conocer estos hechos para que tengan el conocimiento importante de esto y para que ustedes como estudiantes que son ya adultos puedan recordar muchas cosas de las que han vivido y sin embargo esto puede ayudarlos en su futuro a poder tomar buenas decisiones y no volver a repetir estos errores del pasado que son que han dejado tanta huella en nuestro país, ¿ya? Me despido con mucha alegría, cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad.